Buenos días a todos, nosotros somos el grupo número 7 de la materia de Derecho Económico y Financiero con la licenciada María Luisa Peña Vega y este es el desarrollo económico de Bolivia en el periodo de 1825 a 1848. El trabajo que realizamos está en función a conocer los principales aspectos del desarrollo económico de nuestro país, enfocándonos en los principales hitos que consideramos fueron esenciales en el periodo de 1825 y 1848. En base a recopilación bibliográfica, plasmamos cómo la República de Bolivia se constituye como país independiente en base a los territorios comprendidos en la colonial Audiencia de Charcas, sus comienzos y su proceso económico y político durante el siglo XIX, y cómo Bolivia iniciaba su vida independiente con una región arrasada por la guerra y en depresión económica, situación que se acompañaba por un sector minero descapitalizado y una economía basada en la subsistencia, contexto económico desastroso, nada favorable para ese nuevo camino independiente y de libertades. Desarrollo. Entre sus principales hechos históricos están como la plasma Bonilla, 1978, en notas en torno a la historia social y económica de Bolivia. El génesis de nuestra patria es fruto de un nacionalismo, o mejor, una conciencia regional, nutrida en la oposición a los otros fragmentos del ordenamiento colonial, más que en contra de la España imperial. Este fue el contexto que inspiró el voto a favor de la autonomía de los 40 diputados reunidos el 6 de agosto en las aulas de la Universidad de San Francisco Javier. Periodo de 1825 a 1848. 1824. Las batallas de Junín y Ayacucho, en las que Simón Bolívar vence a las tropas realistas, concluyen con la dominación española. 1825. El general Antonio José de Sucre proclama la independencia de Bolivia el 6 de agosto. El territorio boliviano corresponde al de la Audiencia de Charcas, con unos 2.343.769 kilómetros. 1826. Simón Bolívar entrega a Bolivia su primera constitución y a Sucre la presidencia. Bolivia contaba en el momento de su independencia con unos 1.100.000 habitantes. 1829. El general peruano Agustín Gamarra invade Bolivia. Sucre renuncia a la presidencia y se llama Andrés Santa Cruz para que se haga cargo de la presidencia de Bolivia. 1830. Santa Cruz funda la Universidad de La Paz. 1831. Una nueva constitución declara abolida la esclavitud. 1835. Invitado por una fracción peruana, Santa Cruz invade Perú. 1836. Santa Cruz organiza la Confederación Perú-Boliviana. 1837. El Congreso de Tacna elige a Santa Cruz protector de la Confederación. 1839. Miguel Bulnes derrota a Santa Cruz en Yungay y con ello se disuelve la Confederación Perú-Boliviana. 1841. Sublevación de José Vallivian e inicio de su gobierno dictatorial. 1842. Creación del departamento de Beni que incluía las misiones de Moxos. 1845. El censo de 1845 estableció una población de 1.378.896 habitantes. 1846. Según el censo establecido por José María D'Alence, Bolivia cuenta con 1.4 millones de habitantes. 1847. Firma con España de un tratado de reconocimiento, sublevación militar y dimisión de Vallivian. Le sucede en el gobierno José Miguel de Velasco. 1848. Se inicia la dictadura del general Manuel Belso. Contexto político. La estructura política que se levanta sobre este trasfondo no podía ser sino precaria. Durante toda la primera mitad del siglo XIX, el control político fue sucesivamente ejercido por los caudillos militares bajo el asesoramiento de los doctores de Chuquisaca, con la sola excepción de Sucre y Santa Cruz. Ninguno de los otros tuvo la oportunidad ni la posibilidad de desarrollar una política coherente. Marco jurídico de la época. Desde la fundación de la República, el 6 de agosto de 1825, Bolivia adoptó para su gobierno la democracia representativa. Los códigos Santa Cruz. Hasta antes de la llegada de Santa Cruz al poder, en Bolivia todavía se seguía aplicando en materia judicial los antiguos códigos españoles, los cuales algunos de ellos ya estaban obsoletos para la época. Para modernizar la justicia boliviana, Andrés de Santa Cruz designó una comisión jurídica que se encargó de implementar en el país el Código Civil, el Código Penal y el Código de Procedimientos en 1831, y luego el Código Mercantil y el Código de Minería en 1834. Minería. Potosí había constituido durante gran parte de la época colonial el sustento de la economía minera del Alto Perú y de América. En 1825, sin embargo, producción y población decaen sensiblemente en 1827. Tenía apenas 9.000 habitantes, mientras que a fines del siglo XVIII eran cerca de 75.000. Agricultura. En el sector agrario, las unidades productivas básicas fueron las haciendas y las comunidades de indios, con una clara predominancia de las primeras como consecuencia de la desarticulación interna del espacio boliviano.
Industria. El sector industrial estuvo evidentemente representado por los obrajes, es decir, los centros de confección de tejidos. Su producción no pudo sostener la competencia de las telas europeas. Exportación e importaciones. Dada la fragilidad de la estructura productiva, la presencia de la economía boliviana en el mercado internacional fue muy precaria. Su principal y virtualmente único rubro de exportación lo constituían el oro y la plata, seguido de muy lejos por la corteza de quina y el estaño. El gasto público. La vulnerabilidad de las estructuras productivas de la economía boliviana explica las dificultades que tuvo el gobierno para atender el gasto público. En 1825 y 1826 el promedio anual de ingresos del Estado fue de $2 millones, mientras que en 1827 fue de 1.751.270. Las bases de crecimiento de la economía de exportación. Durante el gobierno de José Vallivian, entre 1841 y 1847, se creó la Junta de Estadística, con el propósito de levantar una información sobre el estado demográfico y económico de Bolivia. Papel del Estado en la economía. El gobierno boliviano en estos primeros momentos no recurrió al crédito externo para financiar su gasto público. Este hecho constituye una diferencia notable respecto a la práctica establecida por los otros gobiernos de la América Latina. Más bien, Sucre procedió a la capacitación del ahorro interno mediante la emisión de bonos por un valor nominal de $1 millón, lo cual eran respaldados con bienes de propiedad del Estado. Conclusiones. Hubieron muchos aspectos que influyeron en el desarrollo económico de nuestro país y podemos plasmar los que consideramos más importantes, que en cierto modo representan las trabas o los impulsos organizacionales que se dieron, resaltando el sacrificio de los pueblos indígenas, los que fueron sometidos para cumplir con la vigencia del Estado y su economía. Como primer aspecto a considerar, Bolívar creó la Contaduría General para la administración de los fondos públicos. Como un segundo aspecto, Sucre creó los primeros dos ministerios del país, el de Ejército y el de Gobierno y Hacienda. Un tercer aspecto se da cuando Bolivia vivió su época de mayor esplendor, esto durante la presidencia del mariscal Andrés de Santa Cruz, entre otros aspectos. De esta manera, la creación del Estado Independiente de Bolivia surgió sobre una economía bastante delicada ocasionada por los muchos años de guerra, partiendo la nueva república en un contexto económico desastroso, nada favorable para ese nuevo camino independiente y de libertades.